esta segunda jornada del Congreso Nacional de Fundaciones y Entes Sanitarios. Los invitamos a ir tomando las ubicaciones para comenzar esta segunda jornada que va a estar destinada, entre otras cuestiones, a la sanidad en la avicultura argentina. Queremos agradecer un especial agradecimiento a las empresas, instituciones y también aliados estratégicos que han acompañado y están acompañando este Congreso y también impulsan este espacio de encuentro, intercambio y construcción para el sector productivo argentino. Ellos son Biogénesis Bagó, Apache, IPCBA, Balance, CDB, Fucofa, Agrofarma, Recetepec, Ternero Plus, MSD, Veterinaria Hernández, el Gobierno de Entre Ríos, Alimentos Balanceados Granazo, Municipalidad de Gualeguaychú. Su presencia, por supuesto, jerarquiza este evento y refleja el compromiso conjunto entre la producción, la tecnología, la sanidad, los servicios y el trabajo de quienes impulsan el desarrollo del campo y también del país. Hoy continuamos abordando temas claves vinculados a sanidad avícola, control de enfermedades, inocuidad. Comenzamos la actividad de hoy con un panel dedicado, como decíamos, a la sanidad avícola, uno de estos pilares fundamentales de la producción y la exportación argentina. El título de este bloque es Sanidad, la puerta al mundo de la avicultura argentina. Participan de este primer panel en el día de hoy Fernando Mattioli, médico veterinario. Laboralmente actuó en distintas empresas de genética aviar como responsable sanitario y de servicio técnico a clientes de Arbor Acres, Argentina y Brasil, y Agroceres Avicultura. Fue responsable técnico comercial de Ross en Argentina y gerente de servicio técnico para Latinoamérica de Ross Breeders de Edimburgo, Escocia. Hoy es asesor técnico en Newgen Breeders, Arbor Acres, Argentina y de las reproductoras de frigorífico Soichu. También nos acompaña Gustavo Chicho Mesere, médico veterinario, especialista en producción avícola. Acumula 29 años de experiencia en la empresa Miralejos. Hace 13 años se desempeña como gerente de producción, liderando equipos, optimizando procesos y coordinando operaciones vinculadas a la producción avícola. Parte del panel es el señor Fernando Timo, médico veterinario, especialista en medicina avícola, título otorgado por la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos, coordinador de producción en la empresa Soichu, con experiencia en el sector de sanidad, de pollos y reproductoras. Especialista en desarrollo de construcción de granjas y gestión de ventilación. Desde el año 2009 hasta la actualidad es secretario de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Avicultura de la provincia de Entre Ríos. Eugenio Machín, veterinario con orientación en producción animal. Su trayectoria profesional abarca evaluación de proyectos productivos y de sanidad animal, dirección técnica y comercial en empresas de nutrición animal, asesoramiento y desarrollo de vacunas aviares, dirección técnica veterinaria de productos para diagnóstico. En esta oportunidad será moderador de este panel, productor, empresario y dirigente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, Santiago Veronesi, a quienes invitamos a subir al estrado. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí. Buenos días para todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del 15º Congreso Nacional de Fundaciones y Entes Sanitarios.
El lema de este congreso lo deja muy claro, la sanidad como pasaporte de la ganadería argentina, y hoy vamos a abrir el pasaporte para un sector que no es normal que esté sentado en este tipo de jornadas o de congresos, y la verdad que es un sector que tiene mucho para enseñar, mucho para mostrar, así que nada, agradecer también a la organización por incluir a la avicultura con un panel como el de hoy. Algunos datos como para dimensionar qué es la avicultura hoy. Anualmente se faenan 750 millones de pollos. De los 750 millones, el 50% se faena en Entre Ríos. A su vez, se consumen anualmente aproximadamente 116 kilos de carne al año. Casi el 45% de la carne consumida es carne de pollo. Hoy es la carne número 1 consumida en la mesa de los argentinos, con 49,4 kilos, por lo cual creo que de alguna manera nos hemos ganado el derecho a tener un panel como este, así que agradecido por eso. La charla de los chicos hoy viene por el lado de la genética y de la sanidad. De hecho, el Congreso así lo menciona. Básicamente a partir de un puñado de núcleos genéticos, es decir, de un puñado de aves, se producen en Argentina alrededor de 1.050.000 pollos al año, 1.050 millones de pollos y más de 2.500 toneladas de carne al año. Por lo cual esto se sustenta en un gran control sanitario y en uno de los controles más sofisticados de toda la ganadería. El título de este panel lo resume: sanidad como la puerta al mundo de la avicultura argentina, y la realidad es que desde este sector se aprendió mucho a que sin un estatus sanitario no puede haber exportación. Eso vale para el pollo, para el huevo, para la carne roja también. Para recorrer este camino tenemos este panel de lujo, así que sin mucho más le doy pie al equipo para que comience con la exposición. Muchas gracias. Gracias. Hola. Bueno, buenos días. Quiero agradecer a los organizadores de este congreso. En nombre de todos vamos a tratar de aprovechar nuestro tiempo, que es bastante corto realmente, para mostrar todo lo que hacemos en la avicultura, y voy a ir yendo un poquito rápido. A ver, nosotros la avicultura, igual que ustedes con la ganadería, se basa en 4 pilares fundamentales en la producción. Está la genética, está la sanidad, la nutrición y el manejo que hacemos con los animales que tenemos. Antes de empezar con eso, querría mostrarle un poco lo que es la cadena productiva que tenemos. En el mundo existen realmente hoy 2 casas matrices que hacen genética. 2 casas solas. El material genético del pedigree baja hacia los bisabuelos en granjas de las mismas casas genéticas, y ya el mundo se abastece, los distintos países, a partir de los abuelos, de abuelos. Después ya en Argentina vamos de abuelos, reproductores, pollos de engorde y ya la parte de comercialización. Para que tengan una idea, los pollos que hoy estamos produciendo y comiendo se diseñaron genéticamente en el año 2021-2022. Tarda 4 a 5 años la cascada de producción. Y es solo, toda esta cascada es solamente aumentar el número de animales, ¿sí? No hay ningún mejoramiento genético. Mejoramiento genético se hace ahí, y los mejores seleccionados quedan como candidatos a volver como pedigree. De 10 hembras, línea hembra, que una casa genética tiene, voy a hacerlo rápido, llegamos a 36.000 millones de parrilleros en el mundo. En Argentina partimos de abuelas, hay 4 núcleos de abuelas, uno está acá muy cerca, hay otros en San Luis, en San Juan y bueno, hay 2 que acá en Entre Ríos, realmente.
Las empresas se llaman integración, las verticales tienen todos los pasos estos, y si no, lo más común es que estén desde reproductoras, plantas de incubar, granjas y faena. En Argentina tenemos 8,5 millones de reproductoras en acción que generan 1.250 millones de parrilleros y más o menos 2.500 toneladas de pollo. Estos números nunca los aprendo, pero porque son números que no va. Acá empezamos con la tarea sanitaria de los animales. Las granjas de abuelas, los núcleos genéticos de abuelas o de reproductoras de todas las empresas, buscamos luchar ya ahí contra dos enfermedades, micoplasmas y salmonela. Es fundamental estar negativo contra estas dos. Micoplasmas nos generan problemas productivos a nosotros, la salmonela genera problemas de comercialización del producto por los problemas hacia los humanos. Esta es una operación de abuela, supongamos que esta es la ruta 14, acá para que se ubiquen. La mitad de la empresa esta tiene las granjas de recría de un día hasta 21 semanas y toda esta parte son las granjas de producción. Nosotros hablamos tenemos zonas sucias y zonas limpias. Una vez que cualquier persona quiere entrar a esta zona, se tiene que duchar, cambiar de ropa, de calzado, y para salir también se hace lo mismo. El alimento, por ejemplo, que llega de la planta de alimentos, no entran los camiones, sino que hay silos dedicados para recibir ese alimento. Y después tenemos todas zonas de caminos limpios por donde ingresa el alimento o vamos a buscar los huevos que producen las gallinas, y tenemos todas las rutas. La salida de todo lo sucio va por rutas totalmente diferenciadas, tratando de minimizar los problemas de contaminación cruzada. Un núcleo de los que veían ustedes ahí es esto, son 3 galpones, hay uno de macho y 2 de hembras, pero bueno, tomamos un segundo baño, cambiamos de ropa, entramos con unas crocs, de aquí caminamos hasta un galpón. Al entrar al galpón cambiamos y nos ponemos unas botas, pediluvios internos, trabajamos, cuando salimos dejamos las botas, nos ponemos las crocs de tránsito y vamos al otro galpón. Peleamos muchísimo contra las contaminaciones cruzadas que podemos estar teniendo nosotros ahí. Generamos ambientes adversos para los roedores. Tratamos de que no haya vegetación alta alrededor. Esto es bastante importante. Bueno. Una granja de parrillero acá, a ver. Y lo que inventamos nosotros también son los boyeros eléctricos. Tenemos todo alrededor de los galpones para que los roedores no entren. Luchamos mucho contra tifimurium, ¿sí? Enteritidis, bueno, y esos nos llevan esas posibilidades de salmonelas adentro. Una granja de parrillero tienen que tener, SENASA nos acompaña muchísimo, nosotros le devolvemos también a SENASA distancias mínimas entre granjas. Todo esto es una ventaja, la estructura de producción de la avicultura, que de repente en ganadería no lo tienen porque está más mezclado todo lo de ustedes. Nosotros tenemos estas ventajas y las disfrutamos. Tenemos que estar, hoy si quiero construir una granja tengo que estar, reglamentariamente no me autorizan a menos de 1 kilómetro, 3 kilómetros, 5 kilómetros, lo que sea de lo que hagamos. Y acá vienen los problemas. Esto es una visión de caseros acá en Entre Ríos. En 5 kilómetros cuadrados tenemos 15 granjas distintas. Es la avicultura antigua que todavía existe, convivimos con esto. Y acá hay un montón de integraciones distintas que de repente dan pollos, con distintos programas de vacunación en sus reproductoras, con plantas de incubación que pueden tener también algún inconveniente. Y después es la idiosincrasia de nosotros. Acá hay familias, hay primos, hay amigos y se van a tomar mate a la granja de al lado y se están llevando virus y bacterias y contaminación. Todo el esfuerzo que las empresas hacemos lo perdemos en esto y es cultural.
y es cultural. Estamos con una enfermedad monstruosa que es la influenza aviar y sin embargo yo veo yendo gansos libres en los pueblos, gallinas libres, y eso es, el impacto económico que puede haber con esto es muy, muy serio. Y es difícil también cambiar la cultura de la gente. Personalmente, que trabajé siempre en genética, en el año 82, en la provincia de Buenos Aires, que teníamos las abuelas, traté de convencer a los empleados que trabajaban con nosotros, le dábamos pollos y huevos a cambio de que no tuviesen en su casa gallinas. Y no les gané, no le ganamos, el sistema no le gana. Y es cultural y hay que entenderlo. Pero la gente también tiene que entender que le estamos dando trabajo y estamos dando un movimiento económico monstruoso al país. Pero bueno, eso es difícil de cambiar, no lo podemos cambiar. Voy a ir un poquito a lo que hacemos, se hizo genéticamente, esto es novedoso y me gusta para despertar un poquito. Esto es una presentación que hizo gente de la Universidad de Alberta de Canadá en el año 2006, donde muestra una realidad, el crecimiento de los pollos, crecimiento muscular de los pollos. Acá en el año 45 tardaban 84 días para llegar a 1,4 kg. Hoy llegamos en 42 días, en la mitad de los días, a 3 kilos. La mitad de los días duplicamos el peso y la conversión pasó de 4 a 1,5. Este desarrollo muscular que tenemos hoy no es gratis. Tiene problemas cardíacos, pulmonares, es una insuficiencia suficiente cardíaco el pollo. Tiene que alimentar un músculo que, bueno, le cuesta muchísimo. Y ahí nos da problemas de ascitis y muerte súbita si no lo estamos manejando bien, si no hacemos un perfil de alimentación bien, si no hacemos una buena nutrición, si no hacemos un programa de iluminación, de repente nos cuesta en mortalidad. Y el otro gran problema son los huesos, porque no hubo cambios en tamaños de intestino, corazón, pulmón y huesos casi de estos pollos, pero sí el músculo. Para que tengan una idea, un pollo de esto, si lo llevamos a humanos, es como que nosotros comiésemos 12 Big Mac por día o comamos 7,5 kilos de azúcar por día. Esta es la Universidad de Georgia, Athens, en Estados Unidos, una de las dos más importantes universidades de pollos, están en el cinturón de maíz en Estados Unidos. Los pollos, una de las cosas que pretendemos es aumentarle totalmente la voracidad por comer, y comen, y comen, y comen. En 1980 teníamos, incluso acá en el país, estaban todas estas líneas genéticas, unas 10 casas genéticas. Arboracres era el rey en ese momento, un producto muy balanceado entre huevos y carne. Era la líder mundial. Euribrit de Holanda era la empresa número 2. Después habían un montón. Peterson tenía un macho con una fertilidad impresionante. Era un flaquito que le daba y fantástico. Cobb siempre fue muy bueno en características cárnicas. Havard está acá, Havard también bastante balanceada. Isa Vedet tenía, francesa, un animal enano, una hembra enana. Nosotros en Ross también teníamos un PM3, una gallinita enana, que el parrillero al final no funcionó como quería. Pero el mercado del mundo necesitaba carne y los genetistas de dos empresas avanzaron con sus directores y sacaron estos machos con formación en el año 85. Y esto cambió al mundo. Y esto le dio carne al mundo y desaparecieron todas las otras empresas que fueron absorbidas por Cobb y por Ross. Y acá se formó Aviagen, con la mezcla de Havard, con la mezcla de Arboracres principalmente. Cobb sigue siendo Cobb, absorbió a Avian y a Euribrit. Pero bueno, cuando nosotros en el campo, y yo soy veterinario de campo, teníamos que aprender a manejar estos y a buscar la solución, porque este macho, que es súper pechuga, perdía fertilidad a las 40 semanas de vida.
ya no nos nacían los huevos que las gallinas ponían. Y nuestro trabajo era tratar de encontrar manejos que nos solucionen, me estoy por caer, parece, gracias. Y bueno, ahí paso acá. Nosotros en los años 80 cortábamos la cresta del macho cuando nacía. Era una tradición que venía de Norteamérica, que decían que se congelaban las crestas, no sé, un cuentito. Empezamos a ponerle rejillas de 40 milímetros para que el macho no entre en el comedero de la hembra. Hasta aquel momento perdón, me distraigo. Por favor, sí. Gracias. Antes los machos y hembras comían el mismo comedero. Entonces tuvimos que tratar de sacar al macho del comedero de la hembra. Lo hicimos con unas rejillas de 40 milímetros, que la hembrita entraba, el macho no. Pero cuando la hembra engordaba al final del ciclo productivo, le dolían los oídos y entonces dejaba de comer y caía la producción. Y nos fuimos, dejamos la cresta, se dejó la cresta y se empezó a limitar por altura. Y ahí empezamos a tener resultados muy positivos y nacimientos acorde. Criterios de selección, al principio era peso y conversión solamente. Y después se introdujeron calidad de huevos, por ejemplo, calidad de huevos, calidad de cáscara, calidad de albumen, calidad de yema, respuestas inmunes. Una línea macho es totalmente a la línea hembra. En calidad, la línea macho genera mucho mejores respuestas inmunitarias. Bueno, calidad de carne, rendimiento de pechuga, un montón de evaluaciones para seleccionar los candidatos. Árbol Acres en el año 1982, este es un galpón de 2 pisos en Connecticut, en Estados Unidos. Estas eran las salas de selección por conversión de los machos línea macho, que de 6 a 8 semanas se ponían en estas jaulitas y se veía cuánto crecían y cuánto consumía, y de ahí se infería la eficiencia de conversión alimenticia. Esto es Edimburgo, Escocia, en 1999. Se le dio ya espacio, un ambiente más comercial. Los animales caminan, compiten por el agua, compiten por el alimento, y esto también se ve desde el primer día, se empieza a medir. Los pollitos tienen códigos de barra, todos los pollitos están con código de barra. Cuando entran al comedero, el traductor lee que es Juancito, Pedrito, Daniel, y sabe, mide cuántos gramos come cada vez que va al comedero y cuántas veces va al comedero. Y buscamos agresividad, que consuman, que consuman, que consuman. Este es el primer galpón en Escocia con esta tecnología que la diseñó la gente que diseñaba las computadoras para BMW. Esto fue un costo impresionante, pero realmente, esto es ahora más moderno, mucho más desarrollado. Evaluación de esqueleto, en los 70 se hacían manualmente, fenotípicamente como era la pata del animal. En los 80 entraron con el lixoscopio, que es rayos X portátil, eso se hace en granja, como está así, y se ve el huesito, que tenemos muchos problemas en la tibia, y entonces, bueno, se seleccionó muchísimo contra eso. Pechuga, 70 era manual. Había personas que decían qué grande la pechuga de este animal, candidato a ser seleccionado. Después pasó a ecografía. Largo, alto y ancho volumen de pechuga. Oxímetro. Tenemos deficiencias de oxígeno en sangre de los animales. Uno era medirle a cada individuo qué nivel de concentración de oxígeno tienen. También se incorporó hace muchísimo tiempo en Sudáfrica unas gallinitas que habían a 2.900 metros de altura, naturales. Eso se fue seleccionando hasta que ingresó en Escocia en el paquete genético, aportando resistencia a citis y a muerte súbita. En los años 90 ya entró también la tomografía computada para evaluar patas, huesos y para los rendimientos de carne de los animales. Bueno, esto lo vimos, la ganancia de peso. Lo que es curioso es esto: seguimos ganando
Esto es lo esperable de avance genético de un año al otro. Estamos achicando todavía en un día para llegar al mismo peso. O sea, lo que logramos a 42 va a ser a 41 el año que viene. Sigue así. Y parece que es interminable, porque siempre decimos de acá no podemos avanzar más, y se avanza. Rendimiento en faena, del año 72. Patamuslo, en seco, esto no es real, esto es en seco, ¿no? Quedó lo mismo. La grasa es lo mismo el porcentaje de faena. Y lo que aumentó de 10 a 20% es la pechuga. O sea, buscamos carne y logramos carne, genéticamente lo da. Parte de selección de enfermedades. En el año 85, Ross en Escocia empieza una selección muy fuerte de grupos sanguíneos que mostraban resistencias a enfermedades virales como la de Marek, herpes virus. Después tuvimos la mala suerte de que en el año 90 se introdujo un virus de leucosis que generaba tumoraciones en el esternón, que bueno, terminaba matando a los animales, el virus J. Esto fue un costo enorme para la empresa, porque llegábamos a mitad de ciclo, 40 semanas, y de repente ahí saltaban positivos los animales y había que matar toda la descendencia que esos animales habían tenido. Pero se erradicó la enfermedad, O sea, todo el trabajo fue un éxito. Esta enfermedad le costó a algunas empresas desaparecer del mundo también. Bueno, se hicieron distintas formas de selección entre hermanos y hermanas y se amplió en ambientes rústicos, porque los ambientes de selección de las casas genéticas son número uno. ¿Estoy en tiempo? Son ambientes perfectos, con nafta especial, con todo. Y los genetistas siempre preguntan, ¿qué hacemos? ¿Seguimos en estos ambientes? Porque también vienen a la granja acá en Caseros, ¿no? Con granjas muy antiguas, o en Perú, donde también hay unas granjas que son muy pobres, pero con unos rendimientos productivos muy lindos. No necesitan muchas más granjas. Y lo último es la selección ya genómica. En el 2003, Aviagen participó muchísimo en lo que es el estudio y la definición del genoma del pollo, y eso se está utilizando ahora para seleccionar candidatos que tienen genéticas positivas o contra cosas negativas, y esto está en la sanidad también. Así que bueno, paso ahora a Eugenio, que va a hablar más de las partes de enfermedades. Buen día. Bueno, acá, como mencionó Fernando, la genética y la resistencia a las enfermedades en las aves tiene un impacto muy importante y quizás mayor que en algunas otras especies. Perdón, ¿con cuál se pasa? Les decía, tiene en las aves un impacto mayor que en otras especies. Y esto se debe fundamentalmente a que en la biología el sistema inmune adaptativo precisa que las células del organismo puedan presentar los patógenos o restos de estos patógenos al sistema inmune. Todas las células de nuestro organismo tienen unas proteínas que son como unas bandejitas que muestran esos antígenos, que son pedacitos del patógeno, al sistema inmune. Normalmente las especies, los mamíferos, tenemos de esas bandejitas, heredamos de los padres y de la madre, entre 3, 6 y hasta 12 bandejitas diferentes en una misma célula para mostrar esos antígenos. En las aves solamente se hereda uno de la madre y una del padre. Es decir, que si seleccionamos por una resistencia a una enfermedad, corremos el riesgo de dejar fuera variaciones que nos pueden permitir estar con una buena respuesta inmune frente a variaciones de los patógenos. A ver. Ahí está. Pero bueno, el sistema inmune del ave se va construyendo en etapas, y una etapa muy importante es cuando está en incubación, porque se tiene que formar el timo y la bolsa de Fabricio. La bolsa de Fabricio es un órgano muy importante en donde se van a formar los receptores a los linfocitos. Patologías que afecten o manejos que afecten el desarrollo en la etapa de incubación
van a afectar cómo la cantidad de linfocitos que van a salir con receptores para atrapar esos patógenos. ¿Cómo es esto? Las células primarias van a poblar la bolsa de Fabricio. En la bolsa de Fabricio tienen que formar todo el repertorio que se van a encontrar después esos linfocitos en su etapa madura. Esos linfocitos con esos receptores van a migrar a las mucosas digestivas de la tráquea o al vaso para poder hacer el match con antígenos que encuentren, pero que realmente todavía no han conocido. Todo eso es por un sistema de azar que está condicionado con pseudogenes que transfieren también los padres. Entonces ahí también hay impacto de la genética. El pollito van a nacer con un sistema inmune inmaduro, que va a tener una protección las primeras semanas por los anticuerpos que hereda de la madre a través de la yema o de la clara, los va a absorber, va a pasar a circulación y a lo largo de la recría va a ir liberando estos linfocitos para poblar todo el sistema de las mucosas de las respiratorias, digestivas y órganos secundarios. Pero hay un problema, o no, o una ventaja, como lo quieran ver, que es que el sistema inmune tiene memoria. Entonces, además de que genera estos receptores, va a impactar sobre el sistema inmune cuál fue el primer antígeno de una enfermedad que tuvo contacto. Entonces, ante un segundo contacto, si esa enfermedad presenta una variación, va a ser una respuesta grande de anticuerpos, pero va a estar dirigida hacia el primer antígeno que recordaba. Entonces, la respuesta puede ser no suficiente o ineficiente para cubrir el desafío que tenga en el campo. Por eso en esa etapa, nosotros en Recría damos muchas vacunas y tratamos de dar las mayores variaciones que hay de los antígenos o de las enfermedades que están circulando en el campo. Bueno, en avicultura, igual que en otras especies, usamos las vacunas vivas, vacunas inactivadas. Capaz que algunas diferentes pueden ser vacunas a complejo inmune o vectorizadas. En vacunas vivas, bueno, podemos tener el mismo problema que pueden tener todos, que sean más fuertes, que tengan una reacción más agresiva, alguna inmunosupresión local, en el peor de los casos, alguna reversión. Vacunas inactivadas, dependemos que haya una homología exacta. Los riesgos que podemos tener es, bueno, que no haya homología, pues, principalmente, o que haya un mal acondicionamiento y las congelen cuando las quieran preservar. Si usted congela una vacuna inactivada, se separan las fases y por más que después la descongelen, eso ya no vuelve a ser una solución. Entonces ya no sirve. Las vacunas de complejo inmune se trata de un virus vivo, cual se rodea de anticuerpos y es indicado para las primeras semanas de vida, para evitar que anticuerpos que está heredando de la madre bloqueen esa vacuna y a medida que se van degradando esos anticuerpos puede estar el virus vivo para poder multiplicarse. Y las vacunas vectorizadas son vacunas en donde se usa como vector, como portador, un virus más grande y se le agrega un inserto, un gen, que va a codificar una proteína sobre otra enfermedad que es la que queremos que nos proteja. El riesgo que podemos tener en este tipo de vacunas, por supuesto que esto es genérico y todos los productos tienen que salir controlados de los laboratorios. El riesgo que se puede tener es que se pierda el inserto, es que ese virus se empiece a multiplicar en las células del organismo y pierda en alguna de esas multiplicaciones el inserto, el agregado que tiene, y al perder el injerto, ese virus que perdió el injerto tiene mayor velocidad de reproducción, de multiplicación. Y entonces le va a ganar a los que queden con el injerto. Entonces vamos a tener animales vacunados contra el vector, pero no nos van a presentar la respuesta inmune contra la enfermedad que le estamos agregando. Vacunas que se usan en avicultura, bueno, tenemos más de 14, 15 vacunas y en realidad de estas también tienen sus variaciones.
Pero de uso más frecuente o más amplio, digamos, de categorías, tenemos la vacuna de Newcastle, de Marek, bronquitis, gumboro y, capaz que en último, coccidios. Después tenemos vacunas bacterianas y vacunas virales. No es solamente el tema de vacunas o cómo se madura el sistema inmune, sino va a ser importante cómo las vamos a aplicar. Y bueno, para esto vamos a dejarle la palabra a Gustavo, para que él nos diga cómo en las empresas hoy, qué tecnología están utilizando y cómo estas vacunas pueden ser aplicadas. Hola. Hola, buen día a todos. Gracias por invitarme. Lo que estamos viendo ahí es la vacunación Inovo. Hay máquinas que se utilizan para la vacunación Inovo. Nosotros en la empresa, en Miralejos, desde el año 99, que tenemos la tecnología de Innovoyect de Embrex. Lo que ven acá es como el embrión a los 18 días es vacunado. ¿Cómo pongo en marcha el video? Es un video, ¿cómo lo ponemos? No tiene audio. Lo que vamos a ver ahora es la máquina. Esta máquina se utiliza en el momento de la transferencia. Nosotros en la planta de incubación recibimos los huevos desde las granjas de reproductoras, como contó Fernando. Esos huevos se incorporan a las incubadoras, están allí 18 días y en el momento de la transferencia, a los 18 días, los pasamos de las bandejas individuales a las bandejas largas que vemos ahí, que son las bandejas de nacedora. Bueno, a ver, ¿no funciona? Bueno, acá lo que queremos, esta máquina es la última que acabamos de incorporar hace 2 semanas. En esta máquina lo que hacemos es, sacamos los huevos infértiles, son los huevos claros a la ovoscopía, son los huevos donde no hay embriones, la máquina los selecciona, los saca, los chicos los sacan, los ponen en maples, eso se vende una empresa, lo utilizan para alimento para mascotas. Después pasa por la vacunación, si no lo pongo para... En la vacunación, lo que vimos antes, consiste en un cabezal que se apoya sobre el huevo, está hecho a medida para cada bandeja, nosotros tenemos unas bandejas de 84 huevos, baja el cabezal, por dentro baja un trocar que hace un agujerito en el huevo, recordemos que ya de 18 días, me corro así pueden verlo todos, por allí se ponen los huevos, ahí la primera parte es la máquina que separa los huevos claros, es esto, los levanta, del otro lado los chicos los recogen, sigue, acá está el cabezal que vacuna, la máquina detecta dónde no están los huevos y no larga vacuna, así es la vacunación, después siguen las bandejas y pasan a la parte de transferencia. Allí de la bandeja individual donde están puestos los huevos de punta, pasan a la bandeja larga y se llevan a la nacedora. Allí están los últimos 3 días. En esta etapa lo que usamos normalmente, las vacunas es Gumboro, Marek, viruela, Newcastle y le incorporamos un antibiótico. Ahora apreté y volví a arrancar. Bueno. Ahí está. Esta es la parte del nacimiento. Esta es una separadora de pollitos y cáscara. Es todo automático. Vuelca la bandeja con los pollitos y la cáscara. Todos los residuos del nacimiento van por un
caen en este embudo y van hacia un tanque en el exterior. Las bandejas siguen acá, que está la lavadora, del otro lado, y los pollitos van por la cinta hacia la contadora. Del otro lado está la contadora, los ponemos, es esto, los ponemos en cajas de A100, y acá tenemos una máquina de Sprite que hacemos Newcastle, bronquitis, síndrome de cabeza hinchada. Bueno, esto es en la planta que puse en marcha yo allá por el año 99. Esto todo igual se ha ido modificando. También tenemos otro tipo de vacunación que es contra coccidios. También es en spray. Generalmente lleva colorante, entonces chequeamos que los pollitos se van picando y todos incorporen la vacuna. Ahí está la vacunación contra coccidios. Las empresas que no tienen esta tecnología Innovo tienen que vacunar los pollitos en forma subcutánea. Para hacerlo en forma subcutánea existen máquinas, nosotros la teníamos antes del año 99, así se vacunan, también en forma manual con una jeringa, todos se vacunan en la zona del cuello. Y esta es una máquina que incorporamos hace poco, que la utilizamos en las granjas de recría. Las granjas de recría, como dijo Fernando, ahora lo pongo en marcha el video, como dijo Fernando, las granjas de recría nosotros recibimos los pollitos del primer día de las empresas que venden genética, los recriamos durante 21 semanas y lo que buscamos ahí es uniformidad. Durante esas 21 semanas lo que hacemos es, les damos muchas vacunas. Sí, estoy hablando un poquito, ahora lo disparo. Acá lo que hacemos es, les damos muchas vacunas y esta máquina, además de permitirnos vacunar, no lo hace en forma automática, sino que lo hacen los operadores, al final lo que hacemos, las clasificamos. Las clasificamos, los colocamos en unos bretes y eso lo hacemos a las 4, 8, 12, 16 semanas y lo que buscamos es lograr uniformidad. Acá lo que hace el operador está vacunando en el ojo contra laringotraqueitis. El que sigue vacuna en ala, punción alar. Y el último lo que hacía era vacunaba en pechuga con un inyector doble. Esta es una vacunación en spray, también se hace en las granjas de recría, normalmente contra bronquitis y Newcastle. Bueno, seguís vos, ¿no? Sí. Bueno, como les decía Gustavo, el tema de la vacunación, podemos tener la mejor vacuna, la mejor respuesta inmune, pero si no es homogénea la vacunación, no sirvió de nada. Por eso es muy importante la tecnología que nos estuvo mostrando Gustavo, sobre todo la última es bastante interesante y es una tecnología que, como dijo él, la pueden llevar de granja en granja. Pero si pensamos que la sanidad es la puerta al mundo, como mencionaban recién acá, tendríamos que decir que los planes de control que elabora el SENASA son ese pasaporte que nos permite cruzar esa puerta. Si no estuvieran esos planes y si no estuvieran esos controles, no podríamos acceder ni a mercados internos con una buena sanidad o una salubridad, y ni a que hablar a mercados externos. Entonces, los controles que tenemos en la avicultura abarcan todas las etapas, reproductoras, incubación, engorde, postura y faena. Se usa, normalmente no, existen los planes de micoplasma y salmonela y también de Newcastle, influenza y enfermedades exóticas. Los controles que se hacen son en reproductoras, en abuelas, en padres, en días fijos, en edades fijas y en incubación que va a sacar muestras directamente del SENASA. En engorde y en postura también tienen su categoría en su momento, es decir, no es al azar, no es para todos iguales, cada categoría y cada tipo de ave tiene exactamente el control que tiene que tener según el riesgo que representa en esa etapa. La enfermedad de Newcastle es una enfermedad que en Argentina, por suerte, ya hace como
casi 29 años que no se presenta. Creo que el último brote fue en el 87, acá en Entre Ríos, en Gualeguay. Es una enfermedad que no ha desaparecido en el mundo, que sigue presente. De hecho, vemos que en el exterior, en otros países, todavía continúan con brotes. Nosotros en Argentina vacunamos en lo que es avicultura comercial, pero no hay una vacunación obligatoria. La industria, por la conciencia que tiene sobre esta enfermedad, la ha adoptado como si fuera así, pero no es obligatoria, ¿no? Bueno, sin embargo podemos ver que en aves de traspatio, en los relevamientos que hace el SENASA, han encontrado pasajes de Newcastle. Por suerte eran cepas lentogénicas, que son las menos patógenas. En Argentina somos libres de Newcastle de cepas velogénicas. Vale la pena recordar los síntomas, ya que no estamos tan acostumbrados, y pueden ser síntomas comunes de ver y confundirse con otras enfermedades, como tortícolis, síntomas nerviosos, diarreas verdes, edema, cianosis, descargas nasales, oculares. En la vigilancia para influencia aviar, ahí cambia un poquito. Se hace una vigilancia en nivel de reproductoras, todo lo que es reproductoras, sea abuelas o padres. Y para traspatio y carne de postura, el SENASA implementa un método de evaluación de riesgo y va designando todos los años qué empresas o qué unidades va a chequear. Si nosotros vemos el último informe que hizo el SENASA y superponemos los mapas, vamos a darnos cuenta de que la avicultura comercial no está para nada sola y está rodeada de muchas aves de traspatio. Los puntos rojos son las aves de traspatio, punto negro pollos de engorde y el amarillo las ponedoras. Tenemos por cada unidad comercial 10 unidades de traspatio. Y los síntomas de influenza son los que primero nos puede hacer evitar que se produzca un fenómeno de iniciar un brote, una expansión de traspatio y que desborde el sistema comercial. Tenemos otro problema que son signos compartidos, Newcastle e influenza. Todos tienen depresión, signos nerviosos, alta mortandad, caída de postura, edema, en fin. Aquí encontré un trabajo recientemente publicado de Manstri y colaboradores, en el cual participaron argentinos, y es muy útil para enseñarles y mostrarles cuál es el problema grande que tenemos con la influenza. La influenza es un virus que tiene mucha plasticidad. Es un virus que es segmentado, a diferencia de que el virus de Newcastle, que es una sola parte, un solo bloque. El virus de influenza está segmentado en diferentes genes, son 8, que se pueden combinar con otros 8 genes o otros segmentos del mismo virus e infectan una misma célula. En este esquema se ve como un virus que entró, el virus de H5N1 de influenza, que entró de Eurasia a Estados Unidos o a Norteamérica, se recombinó, eso se llama reasortamiento, es que saca un bloque de uno y saca otro bloque de otro para formarse. Se recombinó con virus de baja patogenicidad de Estados Unidos y logró pasar a otras especies. De hecho, ahí vemos muy bien el esquema, cómo fue logrando diferentes genotipos, a pesar de ser el mismo clado, el mismo H5, tenía diferentes genotipos. Esos genotipos, cada uno tiene diferentes posibilidades o diferentes comportamientos. Y vemos como el B3.13 pudo difundir el rodeo bovino de leche sobre todo y ser un gran problema en Estados Unidos. Manstri y colaboradores muestran cómo SB3.2, que generó problemas en aves costeras, en mamíferos marinos y en aves comerciales, cuando llegó a Argentina, o después, posterior de eso, pudieron aislar en Argentina cómo se había recombinado de nuevo, reasortado nuevamente, con otros virus locales argentinos,
con virus de baja patogenicidad de Sudamérica. Dije mal, no sé si son argentinos o no son argentinos, son de Sudamérica, con virus de baja patogenicidad de Estados Unidos y virus euroasiáticos. Ellos vieron además que no solamente tiene estos reasortamientos, esto fue aislado en un brote en Chaco en el 2025, un brote de traspatio, sino además que ya presentaban algunas mutaciones en el gen H5. El gen H5. Bueno, lo importante de los genotipos, fíjense cómo van cambiando, recién hablábamos del B3 en Estados Unidos y ya están en el DD1.1, como la preocupación que está trayendo sobre el rodeo bovino. Y ahí está un poquito como, bueno, el trabajo que hicieron acá que no quería dejar de mencionar. Esto no solamente queda en un tema catedrático o de universidades, miren el impacto que tiene. Vean cómo están esta información norteamericana, cómo estos están buscando los virus en la respiración de los bovinos, en la leche, en las glándulas mamarias. La glándula mamaria del bovino tiene receptores tanto para el virus de influenza de mamíferos como influenza aviar, y habría un riesgo de que eso actúe como una mezcladora. Y bueno, incluso ya en sus publicaciones empiezan a hablar y empiezan a enseñar su difusión a los bovinos. El estatus sanitario nos permitió acceder a los mercados. Ustedes vean cómo todo esto que se habló, que nos llevó mucho tiempo, nos permitió recientemente acceder al mercado europeo. Se hablaba de que el gran ganador era carne avícola, y sin embargo, para el 21 de mayo, 20 días después, el gran ganador también fue aves de postura, ¿no? Con la exportación de huevos. Bueno, y por último vamos a dejar que Gustavo nos cuente su experiencia de influenza aviar. Bueno, nos están apurando por eso y no habló todavía Fernando. Yo les voy a mostrar esto muy rápido. Es un caso que tuve de influenza en febrero en la localidad de Ranchos. Así terminó el galpón después de 5 días. En ese galpón había... En ese galpón yo llegué, me llamaron un día que se habían muerto 60 animales. Lo normal es 1 o 2 por día, son reproductoras pesadas de genética ROS. Vi unos gallos con las crestas cianóticas. El galpón, el primer día se habían muerto 60, el segundo 150, el tercero 450. Fuimos con la gente de SENASA porque les aviso de una posibilidad de influenza, y el día 5 encontramos eso en el galpón. Lo que hicimos fue hisopar, muy bueno el trabajo en conjunto con la gente de SENASA, sobre todo de la oficina local de Ranchos, y empezamos a hacer pozos, los llenamos con cal, allí tiramos todos los animales que habíamos matado. El galpón donde empezó el problema se murieron todos, 9.000 animales, nos quedaban los otros 3, 27.000 animales, los eliminamos colocándolos dentro de un silo bolsa y inyectándoles dióxido de carbono. En 5 días terminamos todo, tiramos todos los huevos que había en la planta de incubación y en las granjas. Quería contarles más, pero no puedo, si no Fernando no va a decir nada. Bueno, buen día. Rápidamente, un poco la idea era con los chicos cerrar con cuáles son las enfermedades emergentes que tenemos en este momento en la avicultura. Si bien cada una merece un párrafo aparte y merece mucho tiempo de discusión entre nosotros, la realidad es que, bueno, Chicho ya estuvo comentando algo acerca de influenza y hoy, para hacerlo muy rápido, las enfermedades que más impacto están teniendo dentro de la avicultura, tanto en Entre Ríos como en el país, podemos decir que además de influenza, desde luego, está neumovirus aviar y también está hepatitis a cuerpo de inclusión.
Lo voy a hacer muy rápido para que sea. Yo quería enmarcar la charla en un contexto de que estemos todos pensando al momento de hablar de estas enfermedades con respecto a la tríada ecológica, de cómo se desarrollan las enfermedades, cómo impactan estos factores que son propios del ambiente, propios de la gente y de los huéspedes para que se desarrollen. Solamente digo eso, estas enfermedades fueron ingresando a través de genética, a través de nosotros mismos como vectores, la misma industria, nosotros en los casos de TRT sabemos que somos vectores con los camiones de faena, nosotros mismos yendo de una granja a otra. Yo trabajo para Soichú en provincia de Buenos Aires y provincia de Entre Ríos, y me pasa de que en algunos casos nosotros vemos que podemos nosotros mismos diseminar esas enfermedades si no mantenemos algún contexto de limpieza de vehículos, de limpieza de cambio de ropa, calzado, etcétera, para cada lugar. Entonces siempre actuamos como vectores. Neumovirus, rápidamente, es una enfermedad que, si bien data de mucho tiempo, yo la conocí en la empresa desde el año 2021 aproximadamente, desde que la empresa tomó parte de posición en lo que es la localidad de Crespo. A ver, y ahí entra lo de la triada, por eso quería llevarla a la charla con respecto a la triada, porque hay cosas del ambiente en la localidad de Crespo que están generadas por un microclima que se da entre la producción que converge de gallinas ponedoras, de pollo y de reproductoras pesadas. Eso hace que sea una localidad que en épocas que son generalmente secas, podemos hablar de estacionalidad también, podemos hablar de la época de la cosecha, son enfermedades que terminan repercutiendo dentro del sistema de producción. Y yo trabajando para Soichú en los otros lugares, no veo la misma casuística que se ve en Crespo si yo lo comparo con las otras regiones. Neumovirus, no pienso hablar del virus, prácticamente tenemos que decir que hay dos subtipos que están registrados. Hasta ahora nosotros pudimos aislar uno solo. Si bien es difícil de aislarlo, se aísla de los animales que todavía no tienen la sintomatología clásica. La sintomatología clásica es lo que ven ustedes ahí. Sin describir mucho los signos, eso es lo que vemos. Aumenta rápidamente la mortalidad en pollos generalmente por encima de los 30-35 días. Y en gallinas vemos el cuadro principalmente en el periodo que la gallina pasamos de recría a producción. En el momento que la gallina está entrando a pico de producción es donde se ve que hay algún desbalance serológico y a veces la clínica aparece muy similar a lo que pasa con los pollos. La discusión está acá. Hoy para nosotros en la industria, la principal discusión es qué hacemos con las vacunas. En la industria existen vacunas que son inactivadas y vivas en los últimos años. Hay un auge muy grande con respecto al uso de vacunas vivas, lo cual nos lleva a discusiones entre distintos técnicos, colegas, que a veces no sabemos si hacemos bien o hacemos mal, pero la realidad es que hasta el día de hoy sigue siendo un contexto de duda cuál es la mejor o cuál es el mejor desempeño con el tipo de vacunas que se usan. Básicamente puse acá estacionalidad pensando en dos cosas. Una, lo que les dije recién, que muchas veces los virus que son aerógenos, los virus respiratorios, se diseminan fuerte en las épocas secas. ¿Tá? En las épocas que no hay lluvia, eso se conoce a nivel. Hay muchos investigadores que hablan de que en las épocas donde no hay lluvia aumentan los casos clínicos de influenza, los casos clínicos de laringo y los casos clínicos de este tipo de enfermedades. Y además no quiero dejar de lado, pensando de vuelta en la triada ecológica, el hecho de que el manejo de nosotros, cuando se dan muchos casos, nosotros tenemos muchos casos en granja, en producción, cuando se da el periodo de cosecha. Más en este momento que por ahí los fertilizantes tienen un costo más alto, el uso del guano de gallina o de la cama de pollo es uno de los mejores fertilizantes y económicos para los campos. En ese momento, cada vez que nosotros vemos que hay un campo lindero a una granja, que en la época que hay casos clínicos de neumovirus, se está abonando ese campo, a los 3-4 días los pollos ya presentan síntomas. ¿Tá? Por lo tanto, es parte de eso, es el manejo nuestro. Nuestro hablo de tanto productores rurales, productores agrónomos y nosotros, cómo convergen en un sistema y generan este tipo, o generan que estas enfermedades se mantengan en el tiempo, porque el problema es ese, se mantienen en el tiempo. Hepatitis o cuerpo de inclusión, rápidamente, es muy largo esto, es una película muy larga que data de mucho tiempo. Yo les puedo decir que hay muchos serotipos, que hemos aislado hasta ahora 3, por lo menos nosotros, en lo que es provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. Haciendo una reseña histórica de estos casos, arrancamos desde el año 2011-2012, donde se confirman los casos. Se aísla en un primer caso el serotipo 8B, después pasa al año 2018 con aislamiento del serotipo 11. Al año 23, acá cambia un poco el juego porque ingresa
se empieza a encontrar en la provincia de Entre Ríos principalmente, se empieza a encontrar el serotipo 4, que tenía una distinción, además de la sintomatología clásica de los hígados, generaba una lesión de hidropericardio característica y todos los productores nos llamaban a nosotros por eso. ¿Qué tenía? Tenía un gran problema, mucha mortalidad. Bueno, hoy estamos trabajando, tratando de ver cómo hacemos que disminuya esa mortalidad. Avanzo rápido con esto. Esto es un trabajo que hicimos hace tiempo con los colegas de las otras compañías. Se presentó a través de CEPA. No me olvido que fue una vez que nos presentamos con Fernando Mattioli en Senasa para pedir que queríamos vacunar nuestras reproductoras contra la enfermedad porque no estaba habilitada todavía el uso de vacunación. Y a partir de eso surgió este trabajo donde tratamos de que todos los actores de la provincia de Entre Ríos participen, y este gráfico muestra claramente que la región más compleja con respecto a hepatitis a cuerpos de inclusión es donde estamos parados en este momento. ¿Tá? Es la zona donde hay más letalidad en los pollos en la actualidad y sigue siéndolo. Bueno, esta es la historia de las vacunas. Fuimos pasando por distintas resoluciones hasta llegar a la aplicación de vacunas con los serotipos aislados. Acá hoy en día podemos hablar de lotes de reproductoras ya vacunados, que evaluamos su serología, decimos que las vacunas nos protegen, pero no sabemos contra qué nos protegen porque esta patología tiene una característica que es específica con respecto a la vacuna que vos utilizás, y yo muchas veces no sé si el virus que me está afectando es un virus diferente al que está puesto en la vacuna. Por lo tanto, acá lo que hoy estamos viendo es que hay un desafío del entorno. Lo mismo que pasa con TRT, pasa acá en la zona esta nos pasaba a nosotros. Yo tengo problemas de mortalidad y nosotros limpiamos la granja. Y cuando limpio la granja, esa granja va a un campo. Y como decía Mattioli en la primera presentación, esos campos están los primos, están los cuñados, son amigos y lo usan con esa razón. Pero bueno, la realidad es que estamos en un desafío constante con respecto a esta enfermedad. Y hoy en la actualidad nosotros estamos utilizando una técnica de vacunación de una vacuna inactivada, tratando de costear esto, disminuyendo la mortalidad. Es lo único que nos importa. En fin, este es mi último slide. Yo lo hice muy rápido, pero bueno, un poco la idea era quedarnos con el concepto de que nosotros trabajamos mucho con respecto a reuniones de bioseguridad, y la realidad es que hicimos muchas reuniones, hicimos muchos acuerdos entre partes. Es muy difícil mantener esos acuerdos. Acá en un momento hicimos una especie de poblamiento geográfico, lo que mostraba Fernando, con cuántas granjas hay en una misma región, en pocos kilómetros. Y eso es algo que no es menor y nos cuesta mucho, pero la realidad es que si no hay una participación mixta entre lo que son las empresas, el sector público con respecto a lo que es legislaciones y ese acompañamiento que se necesita, va a ser muy difícil tratar de manejar protocolos de bioseguridad, que estén los acuerdos y que cumplan esos acuerdos y que podamos validarlos. Eso es todo lo que les iba a decir. Lo hice lo más rápido que pude para tratar de cumplir con la agenda. Así que bueno, muchas gracias. Fernando. Bueno, desde ya que tremendamente agradecidos, me parece muy necesario que nos tomemos este tiempo para mostrar un poco lo que hacemos. Me quedé con tres conceptos de esta charla. El primero es que la sanidad no es un costo, la sanidad es infraestructura, y es la infraestructura que sostiene una de las cadenas más integradas y tecnificadas de la ganadería argentina. Un segundo concepto que es que la genética, la seguridad, la vacunación y la vigilancia abre y mantiene abierta la puerta hacia la exportación. Es decir, la sanidad abre la puerta, después son los mercados los que los tenemos que aprovechar. Y como tercer concepto, los desafíos que vimos hoy no entienden de especies. Habló Eugenio de que hubo traspaso de gripe aviar desde aves a tambos, a bovinos de leche. Por lo cual, la sanidad ya no es una causa compartida, ya no es una causa individual, sino que es una causa compartida de toda la ganadería. Así que bueno, esto es un poco el cierre de lo que fue el panel de avicultura. Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, para poder hacer algunas preguntas, pero insisto, me parece totalmente necesario que podamos tomarnos el tiempo para mostrar qué es lo que hacemos y el nivel de tecnificación que tiene la avicultura, un gran eslabón dentro de la ganadería argentina. Muchas gracias. Agradecemos a Fernando Mattioli, a Gustavo Chicho Messere, también a Fernando Timo y a Eugenio Machín.
A continuación, invitamos a la ingeniera Beatriz Giraudo, presidenta de SENASA, para hacer entrega de estos presentes, al señor Daniel Carías, director de Sanidad Animal, al señor Yedao Silveira Pereira y al señor Fernando Matos, para hacer entrega de los presentes a quienes estuvieron disertando en este momento. La foto de rigor, como es su habitual. Muchísimas gracias a estos técnicos expositores con vasta experiencia y trayectoria, no solamente en genética, sino también en sanidad aviar, una de las economías regionales más importantes que tiene la provincia de Entre Ríos y por las cuales se destaca. 2 minutos nada más, una breve pausa de 2 minutos nada más y ya comenzamos a hablar sobre tema garrapata, tema picante si los hay.